Bien, jóvenes, ahora vamos a realizar el cálculo para poder ir, digamos, creando o llenando los datos de esta hoja de cálculo que tabula los datos de las calificaciones de los estudiantes de una institución educativa. Entre los datos que se están registrando tenemos la materia, el año, el semestre, el módulo, el registro del estudiante, el nombre completo, el sexo, el grupo y la nota final. No tiene las notas intermedias, directamente tiene la nota final, pero también me dice que hay que determinar la observación y para ello me sugiere utilizar la función sí. También me pide que pueda determinar el rendimiento académico y me sugiere utilizar la función sí. Para poder realizar esta tarea se sugiere utilizar uno de los documentos de apoyo que tenemos en el tema de Excel. Así que yo voy a abrir para que podamos trabajar con él. Así que vamos a ver. Fíjese que este ejemplo es el que vamos a codificar. Este ejemplo, para poder llegar a determinar el valor de la observación. Y este mismo enunciado es el que se encuentra aquí en la hoja de cálculo. Por eso dice, si la nota final es mayor o igual a 51, el estudiante ha aprobado la materia. Caso contrario, ha reprobado la materia. Y si venimos aquí, lo mismo me dicen, miren, lo mismo, dicen mayor o igual a 51, aprobado, caso contrario, reprobado. Y bueno, pero lo que más nos interesa es entender el diseño lógico de la función, esta gráfica de la función, del requerimiento de cálculo. Entonces, esa gráfica me dice así, si nota final mayor o igual a 51, entonces por lado verdadero debemos mostrar la palabra aprobado. Por el lado falso debemos mostrar la palabra reprobado. ¿Por qué así? Porque la función sí tiene tres parámetros, jóvenes. Una parte que es el criterio, la otra es el resultado en caso que sea verdadero el criterio y luego en la parte falsa en caso que el criterio sea falso. Entonces vamos a codificar y la codificación es muy similar a lo que tenemos aquí abajo, dice. Entonces vamos a hacerlo. Dice así, igual si, y abrimos paréntesis. Si la nota final, dice, no, es mayor o igual a 51, punto y coma, dice. ¿Por qué tiene que ser punto y coma? Porque aquí me dice que es punto y coma. Entonces, debería mostrar la palabra aprobado. Mire, caso contrario, mira, ahí viene la parte falsa. Entonces, colocamos reprobado. Cierro el paréntesis y pulso enter. Un ratito, hay algo, sí, un ratito, aquí me he equivocado aquí, me he olvidado de cerrar bien el paréntesis, la comilla, miren, entonces reprobado. Ahora pulso enter y funciona sin problema. Entonces, esta función sí me permite evaluar, definir un criterio, una condición para que el sistema pueda decidir si muestra la palabra aprobado o la palabra reprobado en caso contrario. Esto para verdadero y esto en caso que sea falso. Pulso enter. Entonces él va a evaluar los contenidos de la celda. Lo único que yo hago es hacer doble clic y él automáticamente copia. Como lo he hecho, control Z, aquí tenemos el cuadro de copia. Miren, doble clic y él inmediatamente copia para todita la fórmula. Entonces, no importa dónde esté yo, voy a subir de vuelta arriba, donde esté yo, voy a hacer doble clic, por ejemplo, por aquí. Fíjese que él está evaluando esta calificación del J9. ¿Por qué? Porque la referencia de celda es relativa, porque se está copiando. No es absoluta porque no tiene el símbolo pesos. Entonces, ahora vamos a hacer de aquí del rendimiento académico. Del rendimiento académico también está aquí. Miren, este es su enunciado donde me dice si la nota final es mayor o igual a 90, el estudiante es excelente. Si la nota final es mayor o igual a 75, es bueno. Si la nota final es mayor o igual a 51, es regular. Caso contrario, dice, es deficiente. Y su diseño lógico es este de aquí.
Mire, fíjese, si la nota final mayor o igual a 90, por verdadero, excelente. Por falso, se pregunta si la nota final mayor o igual a 75. Por verdadero, bueno. Por falso, se vuelve a preguntar si la nota final es mayor o igual a 51. Por verdadero, regular. Por falso, directamente deficiente. En todo caso, él siempre me va a retornar un solo resultado. Su codificación, la escritura, utilizando la taquigrafía de Excel, sería todo esto de aquí que tenemos. Entonces vamos a hacerlo ahora. Colocamos ahí el cursor y colocamos así, decimos, ¿no? Sí, decimos. Sí, y abrimos paréntesis. Si J2 es mayor o igual a 90, entonces debería mostrarme la palabra excelente. Punto y coma. Ahora de vuelta decimos si, abrimos paréntesis, si J2 es mayor o igual a 75, punto y coma, entonces ¿qué debería mostrarme con palabra? Bueno. Bueno, punto y coma. Después de eso, otra función si, decimos paréntesis, si J2 es mayor o igual a 51, entonces, ¿qué debería mostrarme? La palabra regular. Punto y coma. Caso contrario, deficiente. Bueno, cierro comillas. Ahora, ¿cuántos paréntesis debo cerrar? De acuerdo a las funciones sí que abierto. Aquí hay 1, 2, 3. A manera que vaya cerrando, estos paréntesis se van resaltando. Vamos a ver si es cierto. Miren, mire, 1, el 2 y el 3. Entonces, cuando pulse Enter debería él realizar eso. Me dice que este estudiante es regular. ¿Por qué? Porque su nota es mayor o igual a 51, pero es menor que 75. Porque eso es lo que dice aquí. Miren, 90, 71, 51. Entonces hago doble clic, inmediatamente él me empieza a verificar. Veamos el deficiente, menor a 51. Mire, fíjese, deficiente. Por eso es que lo está colocando eso. ¿Por qué? Porque 28 es mayor o igual a 90, no. 28 es mayor que 75, no. Dice, 28 es mayor que 51, no. Entonces, caso contrario, deficiente, no hay otra opción. Entonces, fíjese, con esta función sí le hemos dado cierta capacidad, le hemos dotado de capacidad a la hoja de cálculo para que pueda decidir realizar un determinado cálculo o mostrar un determinado resultado de acuerdo al valor de una celda. Y si yo aquí le coloco 90, voy a cambiarlo, 91, 95 lo voy a colocar, mire, inmediatamente me dice que es excelente. Y si le coloco 15, miren, 15, inmediatamente me dice reprobado y deficiente. Entonces la hoja de cálculo va realizando los cálculos, va determinando valores de acuerdo a cómo van cambiando los valores de la celda. Ya se conectó al wifi de acá. ¿Tiene alguna consulta, señorita? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora jóvenes, vamos a pasar a al siguiente cálculo. Hasta aquí nosotros ya hemos logrado terminar con los cálculos o tabulación de los datos de la hoja de cálculo. Así que si yo quisiera agregar algún valor, control flecha abajo voy a dar, algún valor, necesariamente tengo que hacer clic derecho en la última fila, decirle insertar, colocar 247 porque tengo que seguir. Aquí colocar introducción a la informática, por ejemplo 2023, primer semestre, módulo 1, ¿no? Mi registro voy a colocar, listo, y le voy a decir que yo soy Jiménez, ¿no? Jiménez Ruiz. Pero no tendría que ser introducción a la informática, tendría que ser informática aplicada en todo caso, porque ya había tenido un registro con introducción a la informática. Entonces sexo M de masculino,
El grupo B le colocamos mi nota, bueno, colocamos el 85 y fíjese que él automáticamente lo está calculando y en este semestre voy a hacer, por ejemplo, 60 horas académicas. Entonces, y si no lo copiaría, ¿qué hago? Voy arribita, control C, enter. Voy más arribita, control C y enter. De esa manera se logra copiar. Digamos que se equivocó el profesor, me colocó 85 y era 95. Mire, él agarra, corrige la nota y ahora ya soy excelente. Mire, facilísimo, ¿no? Entonces, jóvenes, de esa manera es como se agregan datos a las hojas de cálculo cuando están tabulando datos en una base de datos. Vuelvo a repetir, siempre tienen que tener una última fila vacía. Se inserta una fila haciendo clic derecho, insertar y luego se agregan los datos. Caso contrario, hay la posibilidad de poder perder, digamos, ¿no?, información de valor en las fórmulas de análisis. Y justamente de eso Ingeniero, se trata, ¿sí? ¿cómo limita el libro para que solo, por ejemplo, en este caso tenga 256 y no vaya hasta el infinito? Bueno, no el infinito, pero miles y miles hacia abajo. Ya. En primer lugar, yo lo limito con la selección. Ahorita vamos a hacer la selección de datos, así que le voy a enseñar algunas técnicas, cómo se selecciona hojas de cálculo. ¿Están de acuerdo? Ahorita vamos a hacer un poquito, espérame un ratito. Ahora vamos a utilizar las funciones para poder realizar el cálculo de datos estadísticos. Primero tenemos una estadística general y una estadística más especializada por materia, pero no nos desconcentremos, concentrémonos en crear esta Ingeniero, disculpe una estadística pregunta. ¿Y las general. estadísticas lo podemos mostrar en gráficos? Disculpe. ¿Las estadísticas lo podemos mostrar en gráficos también? Sí, se puede, se puede. De hecho, digamos, hay que crearse un lugar donde tengamos los datos que necesitemos y se puede mostrar de forma gráfica, ¿sí? Y vamos a graficar también, Ah, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, dice, ¿no?, que vamos a calcular la cantidad de estudiantes registrados. ¿Dónde? En toda la hoja de cálculo, aquí. Entonces dice que debo ocupar la función contar y debo darle como parámetro un rango inicial hasta un rango final, dice. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, contar, abro paréntesis y me está pidiendo los rangos. ¿De qué columna? Del código de inscripción. Miren, aquí me está dando el código de inscripción. Entonces voy a notas, pulso control inicio y una vez que estoy en el inicio, en código de inscripción, hago un control shift. Presiono control y shift, flecha abajo, un solo saque, no. Mira, fíjese, de un solo saque me marca todo. Suelta el control y un shift hago abajo. Fíjese que ha logrado marcarme una filita más. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera debería marcarse. Ahora cierro paréntesis y pulso enter. Mire, y me dice que son 247 estudiantes. Si ahorita yo agrego un nuevo grupo, un nuevo estudiante, automáticamente me va a salir 248. Segurísimo que eso. Ahora me dice ahora que trabaje con la nota final. Y de la nota final voy a determinar, voy a obtener la nota máxima, promedio, mediana, mínima, frecuencia y desviación estándar. Las funciones que debo ocupar se encuentran en la parte derecha. Ahora, pero lo que yo necesito es lo siguiente, no puedo hacerlo todita, así que dígame de cuál de ellas quiere. ¿Quiere la nota máxima, el mínimo, el promedio, la desviación estándar, la mediana, la mínima? ¿Cuál nota quiere? Vamos, elijan por favor, dígame, ¿qué función ocupa? La estándar. La desviación estándar, es de aquí. Entonces, hay dos tipos de desviación estándar, una que es de la población y otra es que es de la muestra y otra simplemente desviación estándar también. Entonces, el que vamos a aplicar aquí es desviación estándar de la población, porque vamos a trabajar con todos los datos. Entonces, colocamos igual, desviación estándar, punto M. Punto P, ¿no? Punto P. Y ahora paréntesis. Fíjense que me está pidiendo que le dé los parámetros. Dice que los parámetros para esto es un rango, desde un rango inicial hasta un rango final. ¿De qué columna? De la nota final. Entonces hago clic en la hoja de notas, pulso control inicio, voy con el cursor hasta donde está la nota final. Está aquí. Desde allí presiono control shift y luego flecha abajo. Mire, una sola vez flecha abajo.
me bajo hasta abajo, suelto el control y un shift para abajo, miren, y con eso marqué esa filita vacía. Sí o sí tengo que marcar esa filita, caso contrario mis análisis no se van a poder actualizar. Cierro paréntesis y pulso enter. Miren, me dice que la desviación estándar es de 23, es muy alta. ¿Por qué? Porque hay una dispersión de las notas muy grande respecto del promedio. Entonces, ahora me dicen cuál más calculamos. Dígame, la forma de calcular es muy similar, por si acaso. ¿Cuál de ellos? Máximo, promedio, mediana, mínima, frecuente. Usted me dice. La mediana. Ya, la mediana. Entonces dice que para calcular la mediana, ocupo la función que dice mediana. Vamos a hacer eso. Entonces coloco igual, mediana, mire, y me está pidiendo un rango. ¿De qué columna? De la nota final. Entonces hago un clic, pulso control inicio. Ahora voy a buscar la nota final, ya lo encontré. Presiono control shift, flecha abajo, y suelto el control y un shift abajo. Ya no le muestro, simplemente ya le digo que está marcándolo correctamente y pulso enter. Mire, fíjese, la mediana sería 61. Haremos el del promedio más, ya, para que veamos la diferencia. Igual promedio, miren, y el promedio y la mediana no es lo mismo, por si acaso, porque el promedio es una fórmula que suma todas las notas y lo divide por la cantidad de notas. La mediana es que ordena internamente y apunta a la mitad de la lista y de ahí saca su valor. Entonces el promedio también lo tenemos que hacer de la nota final. Vamos a buscar la nota final. Listo, ya lo tenemos. Seleccionamos la columna nota final más una celda. Cerramos paréntesis, pulsamos enter y fíjese que el promedio es 58, pero la mediana es 61. Entonces nada que ver, ¿no? Muy rara vez coinciden, por si acaso, pero en este caso podemos ver que no coinciden. Pero es próximo, es próximo. Ahora, jóvenes, vamos a ocupar una función que es estadística, pero al mismo tiempo es condicional. ¿Por qué? Porque maneja un criterio y dice que vamos a determinar cuántos estudiantes son femeninos y cuántos estudiantes son masculinos. Entonces vamos a utilizar contar sí para ello. Y eso lo vamos a hacer de la columna sexo. Entonces vayamos haciendo igual, contar, punto sí, y abro paréntesis. Dice que debo colocar el rango para el criterio. El rango para el criterio es el sexo, porque de allá es donde va a determinar el sexo, si es masculino o es femenino. Entonces tengo que marcar la columna sexo. Vengo, control inicio, busco la columna sexo, ya lo encontré. Fíjense que es M el sexo para masculino, F para femenino. Selecciono, más una filita más, punto y coma. Mire, ya le di el rango para el criterio, ahora me dice el criterio. El criterio, entre comillas, le digo que va a ser igual a M, ¿por qué? Porque M es masculino. Y nada más. Entonces le estoy diciendo que me cuente todos los M's. Y me dice que hay 100, no es M, femenino ya era primero, ¿no? Entonces F, primero, todos los F. Entonces me dice que hay 78 femeninos. Miren, 78. Vamos a para lo masculino. ¿Cómo es? Igual, contar, punto sí, abro paréntesis, voy, control inicio, me acomodo en la columna sexo, lo selecciono, más una celdita más, punto y coma, y aquí tengo que decirle que es igual a masculino. Pulso enter. Entonces, tenemos 78 femeninos, 169 masculinos. De acuerdo a la lista que tenemos, de acuerdo a los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, mire, ahora me dice más abajo que yo debo contar la cantidad de aprobados, determinar la cantidad de reprobados, contar la cantidad de aprobados, determinar el porcentaje de aprobados, la cantidad de reprobados y determinar el porcentaje de reprobados y la cantidad de estudiantes excelentes y el porcentaje de excelentes. Estas tres, jóvenes, es lo mismo.
Nada más que el uno trabaja con una columna y el otro trabaja con otra columna. Así que yo le pido, ¿contamos de los aprobados o de los reprobados? Uno de ellos nomás podemos hacer, me dice, ¿de cuál de ellos trabajamos? De los aprobados. De los reprobados. Ya. Entonces dice que tenemos que contar los reprobados. Los reprobados. Entonces coloco aquí igual, contar, punto sí. Entonces me está pidiendo el rango para el criterio para la observación de reprobado. Entonces voy a la columna observación. ¿Sí? Vengo aquí, observación. Selecciono la columna observación porque ese es el rango del criterio, punto y coma. Y entre comillas coloco que sea igual a reprobado. Listo. Entonces me va a contar todos los reprobados. Dice que hay 48 reprobados. Pero ahora yo tengo que determinar el porcentaje de reprobados. Y dice que eso es igual a ¿qué cosa? A la cantidad de reprobados, lo que es 48, dividido entre la cantidad de estudiantes, que es 247. Entonces, divido yo 48 dividido entre 247 y me dice que el 19% han reprobado, que equivale a 48 estudiantes. Lo mismo podemos hacer con la cantidad de estudiantes excelentes utilizando la columna rendimiento. ¿Es necesario hacerlo con eso o se comprendió hasta ahí eso? Pregunto. ¿Qué dicen? Eso más. Rendimiento más. Ya, éxito más, ya. Bien, entonces ahora aquí vamos a determinar cuántos estudiantes excelentes hay, pero para eso utilizamos la columna rendimiento. Entonces colocamos así, utilizamos igual, contar, punto sí. No tiene que ser siempre mayúsculas, yo lo coloco para que ustedes puedan ver al otro lado sin problema. Vengo a las notas, control inicio, voy a buscar el rendimiento académico, lo selecciono porque ese es el rango del criterio, punto y coma, y entre comillas debo colocar la palabra excelente. Y cierro paréntesis. Mire, pero antes de nada, aquí debería tener un igual. Se sugiere colocar igual. Enter. Entonces me dice que hay 14 excelentes. 14 excelentes, ¿sí? Entonces, como hay 14 excelentes, yo quiero saber en qué porcentaje son esos 14. ¿Cómo tengo que hacer? Dividir la cantidad de excelentes entre la cantidad de estudiantes registrados. Sería así, igual 14. ¿Ese gatito es suyo, ingeniero? 14 dividido entre 247. Miren, y me dice que el 6% son excelentes. ¿Sí, joven? ¿Aló? No, que se escucha un gatito de fondo, no sé de quién es. ¿Gatitos? Sí, o como un gato llorar, no sé si es un ruido de fondo de alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, son unos gatitos. Lo que pasa es que mi gata había tenido sus gatitos y no sabíamos dónde estaba y parece que ahora ya los sacó. Así que casualmente ahorita está. Ahorita vamos a tener que guardarlos los gatitos también. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna consulta más, jóvenes? Vamos a detener ahí la grabación por un momento. Bien, jóvenes. Ahora vamos a hacer una estadística de notas por materia. De manera que yo aquí voy a escribir la materia que quiero consultar y automáticamente me va a decir cuántos estudiantes hay, cuál es su promedio, el total de horas de voluntariado y el promedio de horas de voluntariado. Las funciones que se deben utilizar es contar sí, promedio sí, sumar sí y promedio sí. Podemos decir que lo podríamos ver como una función nueva, el promedio, el sumar y el promedio. ¿Cuál es la diferencia entre el contar sí y el promedio? Es que el promedio y el sumar sí necesita tres parámetros. El rango para el criterio y el rango para el promedio. Para la suma, el rango del criterio y el rango que va a sumar. Entonces, de acuerdo a eso, empezaremos a realizar. Me dice entonces que yo debo determinar la cantidad de estudiantes que están cursando esta materia aquí. Me dice que debo trabajar con la columna materia y el criterio ya no es un texto, sino una referencia de celda, que es esta de aquí. Entonces empezaremos. Esto decimos igual, contar,
punto sí, y me dice así, quiere contar las materias. Entonces voy a las notas, control inicio, selecciono las materias más una fila más o más una celda más, punto y coma, y ahora me pide el criterio. Mire, aquí me está pidiendo el criterio, pero yo le había dicho que el criterio ya no es un texto. Podía colocarlo, pero no me conviene, no me conviene. Entonces le digo, mira, ¿sabe qué? Lo que yo escriba aquí, ese es el criterio, le digo. Entonces cierro paréntesis y pulso enter. Me dice, por ejemplo, en la materia de ciencia de la computación, hay 21 estudiantes que han cursado ciencia de la computación. Y aquí coloco introducción a la informática. Mira, introducción a la informática, y me dice que son 61. Pero digamos que yo en vez de introducción con tilde le coloco introducción nomás. Y me dice 0. ¿Por qué? Porque en la computación, jóvenes, para la computadora, una letrita con tilde es distinta a una sin tilde. No es lo mismo, jóvenes, en la computación. Por eso es que la ciencia de la computación, jóvenes, es una ciencia extremadamente precisa o exacta en concerniente, digamos, ¿no?, al manejo de los caracteres, símbolos, ¿no?, datos. Ahora, para poder calcular el promedio, yo tengo que utilizar la materia y la nota final para calcular el promedio de notas de toda la materia, ¿Cómo lo hago? Coloco así, coloco de esta manera. Entonces coloco aquí igual promedio, punto sí, abro paréntesis. Mire, fíjese que me está pidiendo el rango para el criterio. Esa es la materia. Entonces voy, control inicio, selecciono la materia, más una filita más, punto y coma. Ahora me está pidiendo el criterio y luego me pedirá el rango para el otro. Entonces le digo, el criterio es esto. Esto es lo que quiero que usted me va a promediar en función de eso. Punto y coma. Ahora me dice, y el rango para el promedio, esa es la nota final. Así que voy aquí, control inicio, voy a la nota final, selecciono la nota final, más una celdita más, cierro paréntesis y pulso enter. Entonces, el promedio en introducción a la informática de estos 61 estudiantes es 56. Si quisiera, podría terminar también las horas de voluntariado utilizando sumar sí y promedio sí para poder determinar el promedio. Miren, entonces, ¿con qué tengo que trabajar? Con la materia y las horas de voluntariado para poder saber el total de horas de voluntariado. ¿Podemos ver un momento la fórmula? Un segundito, ponga el mouse Este de encima. aquí es la fórmula, este de aquí, ¿sí? ¿Sí? Esta es la fórmula. Miren, este de aquí es el rango para el criterio. Este de aquí es el Disculpe, ese Excel nos criterio. lo vas a pasar. Sí, se le va a pasar. Esta no es nuestra tarea, o sea, tenemos que rellenarlo y enviarlo, ¿no? Sí, Como tarea de Excel. sí. Por eso Ya no es lo... yo hago ciertos, dejo siempre unos vacíos, como han podido ver, para que ustedes lo complementen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero tienen que hacerlo, porque si me lo envía lo mismo, no tiene sentido, porque el examen es muy similar a esto. Hay una base de datos, ¿no? Y a esa base de datos hay que aplicarle estas funciones. Así que sí o sí tiene que practicarlo, porque a veces dice, ah, no, pero ya no lo pasó, así que se lo volvemos a enviar lo mismo al profe, ¿no? Entonces yo abro y miro de que no lo ha terminado y obviamente no ha practicado y no le ha ido muy bien. Entonces, esto damos igual, sería el total de horas de la función suma, igual sumar, punto sí, paréntesis, me está pidiendo el rango para el criterio. Esa es la materia. Entonces vengo, control inicio, vengo, selecciono esto, punto y coma, vengo por aquí, ahora me está pidiendo el criterio. Miren, el criterio es esta celda en función de la cual va a realizar el cálculo. Ahora me dice que es lo que va a sumar. Le digo la nota, las horas de voluntariado. Entonces vuelvo aquí, control inicio, busco las horas de voluntariado. Miren, aquí están las horas de voluntariado. Selecciono toda la columna más una celdita más y cierro paréntesis y pulso enter. Entonces, el total de horas de voluntariado que se han realizado
en la materia de introducción a la informática es 7083. Pero tal vez te dice, y de informática aplicada, ¿cuánto es? Informática aplicada, mire, me dice que son 29 estudiantes, su promedio es 72, es mucho mejor, ¿no? Y han hecho 3061 horas de voluntariado. ¿Se comprendió, jóvenes? Guardamos. ¿Se comprendió? La fórmula del total horas voluntariado, por favor, Inge. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Miren, ahí está. Ahí está. Esta es la parte de lo que es el rango para el criterio. Este sería el criterio y este es lo que tiene que sumar en caso de que se cumpla el criterio. Y esta es una referencia celda bidimensional, porque mire, está yendo desde M2 hasta M249 de la hoja notas. ¿Y la del medio de dónde la sacó? ¿Por qué no es solo C4? Este C4. No, estadística materia, ¿por qué no es solo C4 ahí? Ya. ¿Por qué dice C4 aquí? No, C4 es yo sé lo que es C4. La estadística materia, lo otro, lo que hay por delante. Ya, ¿de dónde saca este nombre? Sí. Ya, bien. Fíjese que las hojas de cálculo tienen un nombre. Ah, Notas, ya, ok. estadística general, estadística materia. Entonces lo que hace es unir el nombre de la hoja con el nombre de la celda. Eso es lo que hace. Ahora sí, ¿hemos contestado la consulta? Sí, gracias. Ya. Ahora vamos a hacer, jóvenes, el formulario de búsqueda. Normalmente, jóvenes, todos los estudiantes quieren saber su nota, ¿no? Y obviamente, en este caso, vamos a hacer la consulta de nota de acuerdo al código de inscripción. Entonces, digamos que mi código de inscripción o de confirmación de materia sería el número 60. Yo coloco aquí 60 y para esa materia me va a salir aquí las notas. Y para ello vamos a utilizar la función buscar B. Buscar B significa buscar en forma vertical. Y la función buscar B me dice que yo debo darle un dato a buscar, que sería esta celda, una base de datos, que sería toda la tabla de notas, y además de eso dice que debo decirle la columna de respuesta, que es una de las columnas de donde va a sacar las notas. Es un valor numérico. Y luego dice que debo decirle si está ordenado o no la hoja de cálculo, o sea, la planilla, la base de datos. Y generalmente siempre le digo falso, para que él haga una ordenación interna, para que él haga una clasificación interna. Entonces, les comento lo siguiente. Esta función se ve como que se ve un poquito más largo, tiene más parámetros, pero lo más complicado de la función es saber la columna de respuesta. La columna de respuesta tiene que ver con lo que yo quiero. Por ejemplo, me gustaría saber para este código de inscripción cuál es el nombre completo. Que cuando coloque aquí, por ejemplo, 45, me diga es Juan. ¿Ya me acuerdo? Es Pedro. Y así sucesivamente, automáticamente. Coloco otro número, 30, y me diga cuál es su nombre completo. Entonces, vayamos a buscar cuál es la columna de respuesta para el nombre completo. ¿Cómo lo puedo determinar esto? Cuento, jóvenes. Control inicio y cuento. Esta es la columna número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la columna de respuesta para el nombre completo es número 7. Me van a hacer recuerdo, por favor, porque siempre me olvido, ¿no? Entonces ahora voy a empezar a codificar la fórmula. Eso es lo más difícil de esta función. Entonces coloco así, buscar en forma vertical. Me dice, fíjense que me está pidiendo el valor buscado o el dato a buscar. Es esto, le digo, mira, facilito, ¿no? Me dice que le tengo que decir la matriz o la base de datos. Es lo mismo matriz o base de datos. Control inicio y aquí selecciono todo. Control Shift, flecha a la derecha. Mire, fíjese, me marcó todas las columnas. Control Shift, flecha abajo, mire, un solo toquecito, suelto el control y un hito. Ahora fíjese cómo ha marcado de cabalito. Así tiene que marcar. Y si marca distinto, no funciona. No es más. Así es sencillo. No funciona. Punto y coma. Ahora me pide el indicador de columna, que es el número de la columna de respuesta. ¿Qué número era, jóvenes?
7. 7. Así que yo le Yep. escribo el 7. Mire, no hago nada, no le hago clic, no le hago nada. Yo escribo el 7 directamente, punto y coma. Mire, así. Ahora me dice que quiere saber, digamos, ¿no? Si el indicador de columna, si está ordenado o no está ordenado, ¿no? Entonces siempre yo le voy a decir, para este caso, le voy a decir falso. Así. No está ordenado, le digo. No está clasificado. Ni sabemos cómo estará, le digo. Y pulso Enter y miren, me dice que el registro número 30 es Valencia, Aspetti, Caterina. Veamos si es cierto. Control inicio, el número 30, ¿no? Bajemos el 30. Aquí está el 30. Miren, ahí está. Valencia, Aspetti, Caterina. ¿Ve? Coincide. A ver, coloquemos otro número. Dígame otro número, por favor. Vamos. 50. 50. Dice que es Bacaciles Marilaura. Veamos si es cierto. 50. Miren, ahí está. Entonces he creado como un pequeño sistemita de búsqueda utilizando la función que accede a una base de datos. Ahora, ¿qué nos gustaría saber? Obviamente me gustaría saber pues la nota final. ¿Estamos de acuerdo? Si es por eso que hemos hecho esto aquí para consultar la nota. Entonces vamos a hacer de la nota final. ¿Qué era lo más difícil, jóvenes? Querer saber cuál es la columna de respuesta. Eso es lo más difícil. Entonces contaremos. Código de inscripción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la nota final, ¿qué columna de respuesta de jóvenes? Número 10. 10. Eso es lo más difícil. Y va a ver que no es complicado la función de búsqueda. Mira, igual, buscar en forma vertical. ¿Qué me está pidiendo? El dato a buscar. Este de aquí. Ese es como el código, el número de registro. Listo. ¿Qué me está pidiendo ahora? La matriz, la base de datos. Entonces le digo control inicio, control shift, flecha a la derecha, control shift, flecha abajo, suelta el control unito y marco una filita más. Punto y coma. Ahora me dice el indicador de columna o la columna de respuesta. ¿Qué número era? 10. 10, escribo. Punto y coma. Ahora me está diciendo, está ordenado su base de datos. ¿Hay coincidencia? Le digo falso. ¿Sí? Falso. ¿Sí? Y no es más. Y pulso Enter y mire, me dice que el código de inscripción número 50, que corresponde a Bacaciles Marilaura, tiene 97. De otro, del primero, me dice que tiene 55. Pero yo quisiera saber qué materia, para qué materia es eso. No sé, no es cierto porque no me dice. Entonces vamos a averiguar la materia. ¿Cómo hago? Ese es lo último que ya hago para esta parte. La materia. ¿Qué número sería la materia? 1. Número 2. 2. Bien, entonces eso es lo más difícil, como ha podido ver. Igual, buscar en forma vertical. Ahora mira, voy a hacer así, este dato que se encuentra en esta base de datos. Así que lo seleccionamos la base de datos, punto y coma. Me dice cuál es el número de columna de respuesta. Número 2, le digo punto y coma y aquí le digo falso. Que haga una coincidencia exacta. Miren, entonces este código de inscripción 1 corresponde a Mancio, es de la materia de instrucción informática y 59. Coloco el número 5 yo, corresponde a Lozada León Elvis, matemática financiera 64. Veamos si es cierto. Control inicio, el número 5, Lozada 64. Matemática financiera. ¿Dónde más, compañeros? Este está más exacto que no sé qué, ¿no? Entonces hemos creado un formulario que me permite hacer una consulta a una base de datos. Entonces, las prácticas que se le ha elaborado para ustedes, jóvenes, tienen una aplicación en cualquier lugar. Esto usted lo enlaza con su sistema de venta, lo puede hacer con el sistema de, ¿cómo llamas? De inventario, de acuerdo a los códigos de producto, puede saber su stock, puede ser varias cosas sin tener un sistema muy complejo, simplemente haciendo un enlace. Bien. Ingeniero, una consulta. Usted mencionó examen de Excel. ¿Cuándo sería eso? Eso el día sábado, Juan. De eso Entonces, estábamos... el sábado quiere usted, haríamos el examen, haríamos el avance de PowerPoint, la presentación del trabajo final, todo eso. Justamente eso le decía de que el práctico